Buenas tardes, tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 14 al verso 17. La palabra de nuestro Dios dice de la manera siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en esta tarde voy a tomar unos minutos para considerar con todos ustedes esta predicación evangélica y bíblica titulada Las Sagradas Escrituras. Es decir, quiero hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de sus beneficios. Quiero hablar de todo lo que ella es en el pasaje que hemos leído. Quiero considerar, en primer lugar, hacer una introducción acerca de lo que San Pablo dice en los versículos 14 y 15. Y luego, a partir del verso 16 y 17, voy a considerar, en primer lugar, el origen de las Escrituras. En segundo lugar, el propósito de las Escrituras. Y en tercer lugar, la finalidad. O mejor dicho, vamos a considerar su origen, su utilidad y su finalidad en el nombre de Jesús. Lo primero que quiero hablar a manera de introducción es que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 14, pero persiste tú, no importa lo que los demás hombres hagan, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escucha esto con cuidado. El texto dice, pero persiste tú, persevera tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Oiga bien esto. Mire la importancia de estas palabras. Pablo le dice a Timoteo que él debe perseverar, que él debe persistir en lo que ha aprendido. Pero no solamente en lo que ha aprendido. Él dice, aprendiste y te persuadiste. Mis estimados hermanos, no solamente hay que aprender, no solamente hay que recibir información, hay que convencerse de lo que recibimos y de lo que aprendemos, porque de nada nos sirve solo aprender, no nos sirve solo una información intelectual, necesitamos que la verdad bíblica de la mente pase a nuestro corazón para que lo avive, para que lo encienda, para que nuestros corazones sean avivados y tengamos convicciones sólidas. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Necesitamos cristianos con conocimiento, pero con un conocimiento bajo convicción, persuadidos de lo que predican es la verdad, de que lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que las Sagradas Escrituras te pueden dar la sabiduría. La Biblia tiene la sabiduría de Dios, pero no la sabiduría de Dios. La sabiduría que expresa la Biblia no es para enseñarte cómo hacer un cohete y mandarlo a la luna. No es solo cómo hacer un androide. La sabiduría que está en la Biblia es muy distinta. La sabiduría de Dios es para promover, producir la salvación de tu alma, la salvación de la condenación, la salvación que es en Cristo y que es por medio de la fe. La salvación, sabiendo de quién has aprendido y que la palabra, dice el texto, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Qué lindo es que nuestros niños crezcan escuchando la Biblia. Qué bueno es que la juventud crezca recibiendo conocimiento bíblico. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez, o sea, desde niño, tu abuela, tu madre te enseñaron la Biblia. Maravilloso ejemplo familiar de transmisión de verdad evangélica, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio, como lo dije, no para asuntos de este mundo, sino para la salvación que es por la fe y que es en Cristo Jesús. La salvación viene por medio de Cristo, viene por medio de fe, pero esa sabiduría para alcanzar esa salvación viene por la palabra escrita, a la cual Pablo dirige tres cosas. Su origen, el texto dice, toda la escritura, esas sagradas escrituras de que sabía Timoteo desde niño, Pablo dice en el verso 16, todas las escrituras
toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, es originada por Dios. El término que utiliza Pablo para escribir allí es soplado. Es decir, que así como en el principio Dios sopló sobre Adán y Adán se convirtió en una persona con vida, el Espíritu de Dios sopló aliento sobre los escritores sagrados para que ellos escribieran la voluntad de Dios, lo que Dios determinó, sin anular sus facultades, sin anular, digamos, sus capacidades. Pedro escribe de una manera, Pablo de otra. Las escrituras están llenas de un hombre como Daniel, un estadista, un profeta como Isaías, con un lenguaje elegante, pero también tenemos un campesino como Amós, pero también tenemos un pescador rudo como Pedro. Es decir, el Espíritu de Dios no anuló sus facultades, pero sí actuó sobre todos, soplando, originando en ellos la voluntad de Dios para que lo que escribieran fuera la verdad de Dios sin error. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No fue que los hombres se pusieron a pensar y se inspiraron, no. Fue Dios que sopló sobre ellos por medio de su Santo Espíritu para que cuando escribieran, originaran la palabra viva del Dios del cielo. Ahora, esa palabra tiene su origen en Dios, es inspirada por Dios, pero tiene una utilidad. El texto dice que la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y dice, y la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál utilidad tiene la Biblia? La Biblia tiene la utilidad de corregir, de decirte lo que está malo. La palabra de Dios tiene la utilidad de instruirte en justicia. Te corrige de lo malo, qué no debes hacer, qué no debes creer y te dice cómo vivir y qué creer. La Biblia es el único libro que instruye en justicia, que instruye en la sabiduría de Dios, que instruye en el camino de la salvación. Los demás libros son pamplinas. Los demás libros, cómo ser popular, cómo ser rico, cómo hacerte chévere, qué sé yo, llenos de inmoralidades y de corrupciones. Algunos libros, alguna literatura, la literatura histórica maravillosa, la aplaudimos. Aplaudimos la literatura histórica. Pero solo la palabra de Dios me puede instruir en justicia. Solo la palabra de Dios me puede decir qué debo creer y qué no debo creer. Solo la palabra de Dios puede decirme cómo vivir y cómo no vivir. Por eso también tiene la utilidad de redarguir. Es un libro vivo. A la medida que yo voy predicando y los hombres de Dios están predicando, la palabra de Dios, a la vez que proclamamos la palabra de Dios, ella tiene el poder de redarguir, de producir arrepentimiento, de punzar el corazón, de aguijonear la conciencia. Qué poderosa es la palabra, qué utilidad tan grande tiene la palabra de Dios. Pero no solamente es útil para corregir, para instruir en justicia, tiene una finalidad. Y la finalidad del libro de Dios es que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados, enteramente capacitados para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios tiene la finalidad de darnos madurez, de hacernos crecer, de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene el propósito de que nosotros crezcamos en gracia, que crezcamos en el conocimiento, que lleguemos a ser completamente maduros y creyentes firmes en Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Por tanto, mis estimados hermanos y amigos, los dejo pues con este mensaje evangélico. Las Sagradas Escrituras, su utilidad, su origen y su propósito. Persiste en ello. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y solo las Sagradas Escrituras tienen la sabiduría para guiarte a la salvación. Salvación que es en Cristo. Salvación que es por medio de la fe para la gloria de nuestro Dios y el mayor bien de todo tu ser. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.